Noticias de El Salvador en el día de hoy. Recuerda suscribirte a este canal. Bukele y Trump tendrán una conversación telefónica esta tarde. El presidente salvadoreño, quien no fue a la toma de posesión de Trump, hablará con el presidente de Estados Unidos, quien ha declarado emergencia en su frontera sur y ha ordenado expulsión inmediata a todos los migrantes en situación irregular. Aquí vemos a Trump con Nayib Bukele. El presidente salvadoreño Nayib sostendrá su primera conversación telefónica con Donald Trump desde que este asumió como presidente de los Estados Unidos el pasado 20 de enero. Bukele no asistió a esa toma de posesión, pese a que la cadena de noticias CNN publicó que había sido invitado, y la embajadora de El Salvador, Milena Mayorga, aseguró que estaba a la expectativa si Bukele aceptaría la invitación o no. Esta llamada telefónica está prevista para las 2 de la tarde, según la agenda oficial del presidente estadounidense, distribuida por la Casa Blanca. Bukele y Trump se reunieron personalmente durante 35 minutos en Estados Unidos, cuando ambos estaban en su primer periodo presidencial en septiembre de 2019. En esta reunión, Trump aseveró que Bukele ha hecho un trabajo increíble con la MS-13. Él sabe qué clase de amenaza representa. En esa reunión, Bukele le insinuó buenos deseos para su reelección en 2020 que no se concretó finalmente, a lo que Trump le respondió que pensaba que iba a decir más tiempo que eso. Yo solo puedo quedarme 5 años, le aclaró Bukele en ese momento en el cual el salvadoreño iniciaba su primer mandato. En noviembre de 2023, sin embargo, Trump aseveró que El Salvador y Honduras están enviando pandilleros de todas partes. Si miras a El Salvador y miras a todas las diferentes Honduras, donde son muy activas en la frontera, pero no solo son ellos, hay otros. Quieren mantener a las personas que hacen gobernar su país. Nos están enviando la MS-13, nos envían pandilleros de todas partes, nos envían personas que tienen problemas mentales. Trump ha prometido una deportación masiva histórica desde Estados Unidos de todo migrante con estatus migratorio irregular, pero en El Salvador los senatos han bajado un 70%. Bukele dijo, sí, estamos enseñando, él es diferente, le va bien trabajando con la gente que está causando problemas y él no está trabajando con ellos, los están tirando en Estados Unidos. Apenas el 20 de julio del 24, Trump reiteró que El Salvador está enviando criminales a Estados Unidos, mencionando que conoce a Bukele, a quien describió como un chico joven e inteligente que ha tenido gran prensa porque las tasas de criminalidad han bajado un 70% durante su primer gobierno, pero añadió que le va bien trabajando con la gente que está causando problemas. Bueno, lo que acabamos de leer exactamente. Más noticias, más de 1,38 millones de salvadoreños hicieron turismo en Guatemala en el año 2024. Las autoridades guatemaltecas reportan que el turismo salvadoreño creció un 16.6% en comparación con el año 2023. Los turistas de origen salvadoreño en Guatemala aumentaron un 16% en relación a los 1,18 millones reportados al término de 2023, equivalente a 196.683 personas adicionales que ingresaron al vecino país. Según el INGUAT, los salvadoreños representaron el 45% de los más de 3 millones de turistas internacionales que recibieron al cierre del 24, colocándose nuevamente como los principales visitantes. Después del bache generado por la pandemia del COVID, el turismo de aventura despertó más interés en las personas que buscaban conectarse con la naturaleza. Las agencias sacan ventaja de esa demanda con destinos en Guatemala como el Volcán de Fuego, Acatenango y Tajumulco. Además, los salvadoreños se sienten atraídos a los precios más bajos en Guatemala que hacer turismo interno, así como a la facilidad de ingresar con solo el documento único de identidad, el DUI. Pico de la demanda, el INGUAR reporta que agosto es el mes de mayor movimiento de salvadoreños, con 155.000 personas que ingresaron para hacer turismo. La mayor demanda ocurre durante el feriado por las vacaciones agostinas, un descanso propio de El Salvador por las fiestas patronales de San Salvador. Diciembre fue el segundo mes de mayor visita, así como marzo. En 2024 la Semana Santa cayó finales de marzo con 150.000. Según el INGUAT, el ingreso de salvadoreños durante diciembre de 2024 aumentó un 13% en relación a los 134.000 reportados en igual periodo del año 2023. La llegada de salvadoreños a Guatemala supera incluso el turismo originario de Estados Unidos, que en 2024 alcanzó 600.000, al menos 2,1 veces menos en comparación a la cifra de salvadoreños. En El Salvador,
la Corporación Salvadoreña de Turismo, Corsatur, reporta que los guatemaltecos son el segundo destino de origen de los turistas. El último informe correspondiente al primer semestre de 2024 señalan que tenían una participación de un 23% con un total de 361.396 ciudadanos que habían ingresado al país. El Salvador también duplicó los envíos de dinero a la región en 2024 tras sumar 221 millones de dólares. El Salvador acumuló más de un 60% de todo el dinero movilizado a través del sistema de interconexión de pagos en Centroamérica. Ellos me dijeron, textualmente me dijeron, tú sabes que no puedes acabar con el crimen de un solo. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijeron, no por la capacidad técnica de acabarlo, sino por el golpe en la economía. Y yo le dije, ¿pero cuál golpe en la economía? Bueno, ¿cuántos pandilleros tienen? Y el 70.000. Son 70.000 empleos. Porque esa gente que gana dinero de manera ilícita, está mal, pero luego ese dinero va al hogar y luego el hogar lo gasta de manera lícita. Ese hogar compra pañales para los bebés, comida para los niños, paga alquiler, luz eléctrica, teléfono, cable, internet, ropa, cerveza, la motocicleta, gasolina, saldo de celular, etcétera. Toda esa economía se va a caer de un solo y no va a haber una economía paralela legal que lo reemplace a la misma velocidad. Entonces hay que acabar, me dijo él en ese tiempo, con el crimen poco a poco para que la economía poco a poco vaya compensando la economía criminal. Ese tipo de teorías que suenan bien para los intelectuales no aplican en la realidad. La realidad es que el crimen es crimen, punto. Y si uno lo permite, siempre van a ganar ellos en la guerra de los incentivos. Porque si viene alguien, un joven, y dice, bueno, yo no tengo muchas oportunidades, voy a vender tomates en el mercado. Vender tomates en el mercado debe ser duro. Para empezar, no es algo divertido, no es algo de lo que me siento orgulloso. Tengo que ir, cargar los tomates en el sol, llevar, venderlos, estar en un lugar tal vez no en las mejores condiciones. Vender los tomates, se me van a arruinar, el producto ni siquiera es mío, tal vez lo tengo en consignación, si me arruinan me los cobran. Al final logro vender y me logro ganar $5. Y luego voy camino a la casa, llega el pandillero y me dice, a ver mis $5. Entonces el incentivo está sobre el joven para ser pandillero y colectar los $5 y no ir a vender tomates para tal vez ganar $5 para dárselos al pandillero. Entonces nunca se va a ganar la guerra de incentivos. Entonces nosotros entendimos a la fuerza y con golpes, que la única forma era ir tras el pandillero y arrestarlo. No para castigarlo, sino para sacarlo de la sociedad. Él tiene que estar fuera de la ecuación. Él no puede llegar a cobrar. Entonces el joven ya ahora piensa en sus nuevos incentivos y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me hago pandillero para que me lleven a prisión? ¿O mejor me pongo a trabajar y gano dinero que ahora nadie me va a quitar? Entonces ahora ya puede conseguir novia además, porque ya la novia ya no es con el pandillero. El punto es de que ya los incentivos de la sociedad están hechos correctos. Y yo le decía a la persona de la multilateral, nosotros entendemos que vamos a pagar un costo económico por acabar con el crimen, pero yo le hice la analogía de un paciente con cáncer. Si a mí me dicen, mire, usted tiene un cáncer grande, con metástasis y todo, pero es curable, pero necesitamos hacer varias cirugías, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, y después usted va a salir mal, bien desmejorado, pero sano. Y luego usted puede ganar peso y volver a recuperarse. Yo escogería esa opción. Yo me someto a la cirugía, me someto a la quimioterapia, me someto a la radioterapia, me someto a la inmunoterapia, quedo mal, pero me recupero. A diferencia de decir, no, yo me voy a quedar así, o me siento bien, no me siento tan mal, pero bueno, luego el cáncer me va a terminar llevando. Entonces nosotros aceptamos pagar el costo económico y nosotros calculábamos, no en la parte financiera, sino desde el gabinete de seguridad, que íbamos a tener un costo de un 10% del PIB. ¿Sí? Iba a caer nuestro PIB 10% por acabar con la delincuencia. Nuestro PIB no cayó 10%, subió 3.5%. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Actualidad El Salvador. En este canal podrás encontrar toda la mejor información económica, política, social del país. ¿Cuál es el secreto del éxito de Bukele?
En el canal del político español Roberto Vaquero entrevistaron a José Valdés y estuvieron dando pues cuáles eran los puntos de éxito para que en el día de hoy El Salvador esté tan pero que tan bien. Les dejaré con un extracto de dicha entrevista para que la puedan disfrutar todos, y ahí se ve todo lo que estaban debatiendo. José Valdés, que es comunicador político de El Salvador, una persona que se ha dedicado a informar sobre la realidad de El Salvador fuera de esta vorágine en contra del gobierno de Bukele que existe generalizada, que es sistemática por parte de cualquier medio para deslegitimar lo que se está haciendo allí desde el gobierno. Lo primero de todo, José, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que estés cómodo y, bueno, si quieres decir algunas palabras para presentarte, así la gente te puede conocer un poco mejor. Gracias por la invitación, un placer poder estar acá contigo en el canal. Y pues nada, aquí es parte de la labor que hay que hacer para contrarrestar un poco de la desinformación de los medios de información, ¿verdad? Que aparecen tanto en España como aquí en América Latina y en todas partes del mundo. De verdad que es un trabajo admirable el que hay que hacer, ponerse frente a la cámara y poder hablar al respecto, como lo hacen ustedes dentro del canal, en su trinchera en España, respecto a sus problemas. No es fácil, requiere bastante valor estar de este lado y poder hacer un poco de país para poder contribuir a la mejora de la sociedad, que es lo que todos buscamos al final del día. Gracias por la invitación. A ti por venir, José, de verdad. La realidad que se está viviendo en El Salvador ahora mismo es Vox Populi. La verdad es que todo el mundo tiene sus ojos puestos en El Salvador, para bien o para mal. Creo que Bukele es una de las personalidades políticas más importantes que ha habido en la última década. Creo que no me equivoco cuando afirmo algo así. Y ha sido un verdadero soplo de aire fresco y también de incógnitas para mucha gente que no entiende muy bien cuál era la situación que había en El Salvador anteriormente. Sí. Los titulares que más hemos leído, y disculpa, ahora mismo te doy la palabra, han sido que prácticamente se ha acabado con el crimen organizado en El Salvador y con los homicidios intencionados. Pero, ¿cuál era la realidad que había en El Salvador antes de todo esto? Bueno, difícil incluso por dónde empezar. El Salvador prácticamente viene de sufrir 50 años de no tener nada, de no conocer qué es paz, qué es caminar libremente y tranquilamente en las calles. Primero por 20 años de guerra civil, que acabaron con la vida de más de 70,000 salvadoreños durante 20 años de conflicto. Y conflictos ideológicos que lastimosamente al final del día y al inicio del nuevo milenio y todos los años que continúan hasta el día de hoy, se perdieron muchísimas vidas por luchas, entre comillas, justificadas por ideologías y cuestiones que al final del día ni siquiera lograban resolver los problemas que tuvimos antes de que iniciara el conflicto armado en aquel momento, en la guerra civil. Una guerra civil que la generación antes de nosotros la conocerá perfectamente, porque El Salvador también, así como en este momento es noticia internacional por cada cosa que sucede a raíz de lo que hace el presidente, así era antes del país, conocido también a nivel internacional, pero única y exclusivamente por el conflicto armado. Era prácticamente como el lugar soñado de los medios de comunicación, de donde podían obtener mucha información de lo que estaba sucediendo y poder llenar sus titulares de la sangre de los salvadoreños y del conflicto que no acababa nunca. Acabado el conflicto de 20 años de guerra civil, obviamente quedas con una sociedad y con un país totalmente destruido, con un tejido social inexistente, con personas que vivieron 20, 10 años, 5 años de su vida metidos en el conflicto armado y lo único que conocían era la guerra. Y quedan bajo un gobierno que no les prevé ningún tipo de ayuda para poderse integrar a las sociedades y quedan única y exclusivamente con el conocimiento que tienen para matar. Entonces, la cultura de la quedan muerte, luego, ¿no? Exactamente, entonces quedan ahora años venideros, pues, conflicto armado, en el que tenés un sinnúmero de personas en la sociedad que únicamente conocían la guerra y sus únicas habilidades estaban relacionadas al conflicto. Sumado a eso, una política estadounidense de expulsión de pandilleros, de pandillas que se estaban formando dentro de Estados Unidos y que continúan aún presentes hasta la fecha, y las envían a un país que era un caldo de cultivo perfecto, que acababa de terminar un conflicto armado, estaba completamente en ruinas, y le envían pandilleros que traen una visión del mundo diferente porque vienen de un país desarrollado, que conocen mejor las reglas del juego y vienen a un país
que apenas empieza a salir de todos los escombros del conflicto armado. Entonces, tenés una situación perfecta para que los próximos 30 años post-conflicto esta situación empeore, y de los próximos 30 años después del conflicto tenés aún un número de muertes aún mayor que en el mismo conflicto armado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Actualidad del Salvador. En este canal podrás encontrar toda la mejor información económica, política, social del país. Vamos con información del día sobre ahora Nayib Bukele. Primero vemos esto de aquí. Este tweet donde George Behis Tweets decía: última hora, el presidente de El Salvador Nayib Bukele acaba de anunciar que la Armada de El Salvador ha incautado más de 100 millones de dólares en estupefacientes solo en los primeros 12 días de este año del 2025. Se trata de consumo que eventualmente habrían ingresado a Estados Unidos. Los que han traficado con esto son ciudadanos colombianos y ecuatorianos. El Salvador no solo desmanteló las pandillas en su país, sino que ahora está ayudando a todo el mundo, gracias a Dios por Bukele y su administración. Y aquí vemos las imágenes de lo que viene a ser la Guardia de El Salvador con los dos detenidos. Vemos las diferentes imágenes. Aquí hay más, aquí vemos que son 4. Aquí ha sido vía marítima y aquí con todo el cargamento, todas esas sustancias ilegales. Aquí les vemos también con las manos atrás. Y creo que hay una última imagen que es esta de aquí, correcto, donde se les puede ver perfectamente. Así que muy buena la labor del presidente y de las autoridades salvadoreñas para esta operación. Vamos a pasar ahora a leer este artículo de eleconomista.es que titulaba lo siguiente: el Bukele revoluciona El Salvador, de país más violento de América a estar 24 días seguidos sin homicidio. Bukele se ha convertido en una referencia política para la extrema derecha. Fitch eleva la nota de la deuda de El Salvador ante la mejora de las cuentas públicas. El país ha logrado cerrar un acuerdo clave con el FMI para salvar la economía. Aquí vemos la imagen, vamos a leer el artículo. La transformación política y social de El Salvador es un hecho. Los medios para llegar a este punto pueden ser muy cuestionables, pero el resultado parece inapelable. El que era uno de los países más peligrosos del mundo hasta hace 4 días, como quien dice, ahora disfruta de días y semanas sin homicidios, algo que parecía prácticamente imposible. Todo ello ha venido acompañado del resurgir del Bitcoin, divisa de curso legal en el país, lo que parece que ha ayudado a apuntalar una economía que no terminaba de despertar. Por si fuera poco, El Salvador también ha logrado cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la agencia de calificación Fitch ha elevado la nota de la deuda del país. Este país sigue siendo relativamente pobre y frágil, pero es cierto que la tendencia parece haber cambiado de forma drástica en unos pocos años. Nuestro país es un ejemplo para el mundo de paz, confianza y optimismo, proclamó el presidente de El Salvador Nayib Bukele en un mensaje de fin de año publicado en redes sociales. Nadie puede negarlo. El mandatario tenía razones para sentirse satisfecho, ya que El Salvador hace menos de una década estaba entre los países más violentos y peligrosos del mundo. Cerró 2024 con 24 días consecutivos sin un solo caso de homicidio en diciembre. Además, el precio del Bitcoin que Bukele adoptó como moneda de curso legal en 2021 y ha incorporado a las reservas del país superó los $100.000. Ahora cotiza en la zona de los 90.000. Para culminar el año, el Fondo Monetario Internacional, lo que viene a ser el FMI, acordó prestar a su gobierno $1.400 millones, lo que abre la puerta a otros 2.200 millones de financiación internacional, según destacan desde el Financial Times en un extenso reportaje. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Todo ello tiene consecuencias. La agencia de medición de riesgo Fitch Ratings informó la semana pasada de que había mejorado la nota de riesgo de El Salvador como emisor deuda a largo plazo AB desde CCC+, y mantiene la perspectiva estable tras la reducción de necesidad de financiación del país y el logro del gobierno de un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional. Una mejora de la calificación de El Salvador a B refleja la reducción de las necesidades de financiación
y la flexibilización de las restricciones financieras respaldadas por la recuperación del acceso al mercado y el programa del FMI anunciado recientemente. Todo ello indicó la entidad en un comunicado. Una consolidación exitosa del programa también podría impulsar la confianza de los inversores en la sostenibilidad de la deuda de El Salvador y permitir más emisiones, apuntó. Todo ello es también producto de impresionante mejora de la seguridad en el país, que está allanando el terreno a la inversión y a la llegada masiva de turistas desde Estados Unidos. Tras la noticia a principios de enero de 2025 de que las tasas de homicidio en El Salvador habían caído a mínimos históricos en 2024, Elon Musk intervino en X. Esto debe suceder y sucederá en América. Una gran delegación estadounidense, incluyendo a Donald Trump Jr., estuvo entre los invitados a la reinauguración de Bukele en junio. Muchos latinoamericanos admiran los métodos de Bukele mientras se enfrentan aumentos en el crimen violento en sus propios países. Vamos a dejar de leer la nota aquí. Si quieren verla completa la pueden buscar en internet porque vamos con nuevas notas. Vamos a ver la postura del presidente Nayib Bukele acerca de el alcohol, y es que ha emitido una especie de comunicado o unas declaraciones que vamos a escuchar a continuación. Nadie le está diciendo, mire, para que no mate a nadie le vamos a... Y bueno, esa era la postura del presidente Nayib Bukele acerca del alcohol, de que sabemos que en El Salvador está permitido consumir todo lo que uno desee, siempre con responsabilidad, pero a la hora de conducir un vehículo, por favor, y así lo hace ver, ahí están las cosas muy claras. No coger el coche, no conducir si has bebido. También sobre la nueva innovación, lo del Tether que llega a El Salvador, ha hablado Nayib Bukele y vamos a escucharle primero acerca de este tema. Y bueno, ya escuchábamos al presidente acerca de lo de Tether, el nuevo proyecto que se mueve a El Salvador con todas sus empresas y que va a ser eso muy beneficioso, incluso pues que va a traer más inversión y también posibles empleos para los salvadoreños. Así que una buena iniciativa lo de Tether con El Salvador. Ahí escuchamos a Nayib Bukele acerca de todo esto. Vamos a escuchar ahora también a Nayib Bukele sobre unas medidas de alivio económico para los hogares, cubriendo los recibos de luz y agua correspondientes a enero para el 95% de los usuarios residenciales. Incluyen recibos de distribuidoras eléctricas del país, monto igual o menor a $80. El beneficio cubre todos los cargos incluidos en el recibo, como tasas municipales o recargos, siempre y cuando el total sea menor o igual a $80. Si el monto supera los $80 no se va a cubrir, pero vamos a escuchar al presidente que él lo va a detallar mucho mejor. Vamos ahora con las medidas de alivio económico para los hogares, ya que el gobierno va a cubrir recibos de luz y agua correspondientes a enero para el 95% de los usuarios residenciales, y las pautas para ello se los voy a dejar con el presidente, que lo va a explicar mucho mejor. Como ustedes saben, diciembre es un mes bastante bueno para la economía. La gente vende más, mucha gente recibe más pagos de lo normal. Digamos, en el caso de los empleados privados, ellos reciben salario del 15, salario del 30, aguinaldo, etc. Pero, de la misma manera, eso afecta a la economía familiar de enero, por varias razones. Una de las razones es que a mucha gente en el sector privado, por ejemplo, el cheque del 30 o el pago del 30 le sirve para pagar sus gastos del primero del mes siguiente al 15. Y luego el cheque del 15 le sirve para pagar sus gastos del 16 al 30. Pero en el caso de diciembre, a mucha gente el cheque del 31 no se lo dan al 31, sino que se lo dan antes. Lo cual sirve en diciembre, pero luego entramos en enero sin cheque. Y los primeros 15 días de enero, toca enfrentarlo sin ingreso. Eso no solo pasa con los empleados privados, también pasa muchas veces en el sector informal, que tienen 2 quincenas, pasa en el sector agrícola, que son 14, y pasa también que luego esas personas consumen menos en enero, y pues luego los negocios son afectados por ese consumo menor, y muchas también personas que dan servicios profesionales. Y es que el gobierno no puede ver solo la macroeconomía, que la estamos viendo todos los días, y como ustedes vieron, acabamos de mejorar la calificación de El Salvador
la mejoró Fitch Ratings, y no solo la mejoró después de que también Moody's y las otras calificadoras la mejoraron, sino que este día las calificadoras empezaron a mejorar los bancos locales, porque ya mejoraron al gobierno y entonces los bancos que trabajan en el país empiezan a pedir también su recalificación y empiezan a mejorar también. Pero eso es macroeconomía, y para que eso llegue a la población a veces tarda y a veces no llega a algún sector de la población. Entonces estuvimos pensando qué podemos hacer, algo que llegue a toda la población y sobre todo a la más desprotegida. Y entonces pensamos en esta medida de alivio económico, que es el pago total de los recibos de luz y agua que llegan en enero. Entonces, el gobierno va a pagar la totalidad de los recibos de agua y luz al 95% de la población, es decir, el 5% siempre va a pagar lo normal, no hay ningún cargo adicional por ellos, ni ellos van a pagar lo de los otros, simplemente el gobierno va a absorber el del 95% de la población. Entonces el gobierno va a pagar hasta $80 del total de recibo de luz, lo que incluye ahí, lo que le haya llegado. Esto no es la luz que está consumiendo ahorita, la luz que consume ahorita se la van a cobrar en febrero. Esta es la luz que consumió ya, en diciembre o en los días de enero. Es el recibo que llega en enero. Si van 2 meses acumulados, si van el IVA, las tasas municipales, si ya no lleva, pues no lleva, si lleva, pues lleva, si lleva algún cobro especial por reparación de red, mantenimiento, cobro por poste, fiestas patronales, no importa lo que esté incluido ahí, si es igual o menor a $80, el gobierno va a absorber 100%. ¿Qué tiene que hacer? Eso es el 95% de la población, revisado por números, beneficia a 1.800.000 hogares. De los 1.900.000 hogares, diga lo que diga, siempre y cuando esté abajo de 80 o 80. Si usted ya pagó, pues entonces lo que usted pagó, el saldo completo, incluyendo tasas municipales, incluyendo cualquier otro cobro que usted haya pagado ahí, si está abajo de 80 lo que usted pagó, eso va a descontarse del recibo de febrero. Bien, en el caso del agua, los usuarios de ANDA, obviamente nada más, se les va a pagar hasta $30 de recibo de agua. Si usted tiene su recibo de ANDA a la mano del mes de enero y es de $10, de $15, de $20, de $25, de $29, de $30, el gobierno lo paga. Igual el total que está al final. Mire que aquí me ponen un cobro por medidor o por fuga o yo tenía una deuda y la renegocié y me pusieron cuotas y entonces tengo una cuota de $10 aquí dentro del recibo, gasté 10 de agua más 10 de cuota, más, no importa, si el recibo está abajo de 30 o 30, el gobierno paga el 100% del recibo. Nosotros le vamos a dar los $30 a ANDA, incluyendo todo lo que incluya. Si su recibo es de 31, ya no lo pagamos nosotros, tiene que pagarlo usted. Bueno, pues ahí escuchamos al presidente con todas estas medidas de alivio económico para los hogares. Me parece una muy buena decisión, la verdad, apoyando al pueblo, a toda esa gente que pueda tener algunas ayudas y problemas, pues la verdad que está muy pero que muy bien. Así que totalmente explicado por Nayib Bukele sobre este tema. Más informaciones de detenciones de inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos bajaron 33% en 2024. Este año 2024 cerró con 45.600 detenciones de migrantes salvadoreños en situación irregular en todo Estados Unidos, según datos de la patrulla fronteriza. La mayoría de encuentros ocurren en la frontera sur. El año pasado cerró con estos datos menos de los 67.900 reportados en el 2023. Durante 2024, Estados Unidos ha realizado el doble de retenciones de salvadoreños que hizo en el pasado. La tendencia a la baja inició en 2022, año en el cual la detención de migrantes salvadoreños disminuyó un 26% con 86.000 encuentros de salvadoreños y continúa en 2023 con una baja del 21%. Un año atrás se registró un alza de más del 400% con más de 117.000 retenciones de salvadoreños respecto a los escasos 21.000 realizados durante 2020. Aquí vamos a ver la gráfica que nos lo va a dejar muy claro. Y hasta aquí. Espero que les haya gustado las noticias del día de